¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa. En este momento nos estamos contactando con el señor Juan Palza. Él es escritor de Moquegua y recientemente ha publicado un libro que se llama Encuentros. Relatos del más allá. Y lo más interesante de esto es que son narraciones apasionantes, ¿no? Lógicamente, como dice, que nos mantendrán en suspenso de principio a fin, pero el tema es este, que son sucesos de la vida real, y eso es lo que nos llamó la atención, y también le agradecemos a las personas que nos avisaron, tanto de Tacna como de Moquegua, que Juan estaba pues impulsando este libro. ¿Cómo estás? Bienvenido al programa, Juan. Bien, Rafael, gracias. Te agradezco a ti y a tu programa y a tu audiencia, que es bastante selecta para este tipo de temas. Me parecen temas increíbles, como su nombre lo dice, pues la gente muchas veces de esto increíble es porque a veces no lo creen, porque tendrían que ver, reza el dicho, ver para creer, ¿no? Entonces, este tema es apasionante, como dice el libro. Así como ese, bueno, tengo otros 2, 3 libros más. Ya. Justamente estamos ya por sacarlos a la venta. Son temas de este tipo, de este corte. Lo más importante es que son hechos de la vida real, ¿no? Son sucesos que en diferentes etapas de mi vida ocurrieron. Y yo quería transmitirlos, ¿no? Y más bien te agradezco nuevamente que a través de tu programa lo puedas hacer. A ver, cuéntame, Juan, o sea, estos relatos, ya luego nos vas a contar algunos seguramente, pero para ir introduciendo el tema, o sea, son sucesos de la vida real que te pasan, pero o son universales, relatos universales, pasan en todo el Perú, o son de Moquegua netamente. No básicamente de Moquegua, pero se relaciona, digamos, con muchas etapas de la vida que hemos pasado, no solamente en el Perú, sino en el mundo, porque esto tiene una trascendencia. No nos olvidemos de que el Perú fue conquistado por los españoles. Los españoles llegaron al Perú, pero con toda su carga de emociones, su hambre de oro, con todo el poder que tenían, el poder militar, el descubrimiento de las armas de fuego, que para ellos fue fácil conquistar el imperio, pero también con ellos vino sus costumbres, su religión, y debajo, oculto detrás de la religión, un montón de actividades que no la editan ellos o no la sacan en sus libros, porque no nos olvidemos de que siempre se buscó en el cristianismo darle prioridad a la cruz, a la religión, pero debajo de ello, si uno analiza bien la historia, y lo puede encontrar en varios libros, ellos se encomendaban pues a otras deidades, como lo hicieron en Roma, como lo hicieron los vikingos, como lo hicieron en mismo España, en Francia, cosas así, ¿no? Entonces, cosas ocultas. Pero lo que ocurrió acá podría ser una suerte de ingreso, digamos, con esa otra dimensión. O sea, se mezcla la historia, esos hechos históricos que han pasado en el mundo y que los han traído al Perú, y también se mezcla con lo que nosotros, la mayoría, pues no conoce, ¿no? Sobre la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta dimensión. No nos olvidemos que los científicos o los matemáticos científicos han podido describir hasta 11 dimensiones. Pues esto está más o menos como para poderlo explicar más simplemente, si me permites, Sí. una cuestión con un ejemplo, ¿no? Incluso en esto, pues, varios científicos estaban incluidos. Está Stephen Hawking, el gran genio que ya falleció hace un año y medio más o menos. Está Carl Sagan también, que ya no está entre nosotros. Y ellos trataban de explicar a través de la teoría de cuerdas, a través de la primera, segunda, tercera, cuarta dimensión, cómo más o menos es la interacción de estos hechos, estas cosas. Yo aprovecho estos conocimientos para poder más o menos insertar cómo es que me ocurrió a mí lo que yo pude observar o lo que pude ver, y que no es algo de este mundo, ¿no? Sino es algo que
de repente en ese momento por las condiciones, o yo de repente tenía las características para poder apreciar a estos seres increíbles desde otra dimensión. El hecho es de que se podría explicar más o menos científicamente con lo de las dimensiones. Tú has escuchado ya lo de la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta dimensión, ¿no? En una primera dimensión los científicos señalan, por ejemplo, a un punto, simplemente un punto puesto en un plano. Ese punto sería un plano unidimensional. Si este punto lo corremos, va a recorrer una distancia, que prácticamente la dimensión es una medida. Si esta medida la trasladamos con diferentes líneas, vamos a poder armar figuras geométricas, pero en un solo plano. En ese plano donde se puede correr para adelante, para atrás o para los costados, ya estaríamos entrando en una segunda dimensión. Pero acá viene lo increíble. La tercera dimensión en la cual nosotros vivimos, porque ya no solamente se añade el largo y el ancho, sino que se le añade ya el factor de profundidad o de altura, como se le quiera llamar. Entonces, con estos tres elementos ya tenemos un sólido, ya tenemos una masa, algo que se pueda medir, que se pueda tocar, ¿no? Que sale de las dos dimensiones, ya entra en una tercera dimensión. Y en esa tercera dimensión, pues, los científicos explican, Carl Sagan, por ejemplo, nos dice, si nosotros fuéramos un ser bidimensional, o sea, solamente en un solo plano, en ese plano no podríamos recorrer solamente más que hacia atrás, hacia adelante, hacia la derecha o hacia la izquierda, pero más no podríamos hacer para arriba o para abajo. Y arriba tal vez alguien nos pudiera estar observando, y de hecho que sí, ahí está la tercera dimensión. Ahí en la tercera dimensión nosotros estamos observando que en ese mundo ideal donde están los cuadrados, círculos, triángulos, planos, recorren ese plano y no pueden ver que lo están observando desde arriba. Y ese que los observa desde arriba dice, ¿cómo me comunico con ellos? Si hipotéticamente quisiera comunicarme, entonces en la tercera dimensión dicen, vamos a utilizar la tecnología. Agarran un vaso, el vaso lo iluminan como un foco, el foco ilumina el vaso y se proyecta una sombra en el plano. Pero esa sombra que proyecta el vaso es algo distorsionado, algo un poco desconocido hasta para nosotros, ¿no? Y en ese mundo de dos planos aparece una sombra, aparece algo ahí en su mundo. Y ellos no saben qué es. No se imaginan de dónde vino, por qué vino, cómo fue. Carl Sagan eso lo manifiesta, por ejemplo, con una manzana. Dice, la manzana va a visitar el mundo biplano, o sea, de dos dimensiones, bidimensional. Baja la manzana, pero la manzana no se puede introducir en el plano. Entonces, ¿qué deja? Deja sus 4 huellas de la base de la manzana. Y entonces en el mundo bidimensional dicen, ¿de dónde aparecieron esos 4 puntos? No me explico. No sé qué es lo que pasa. Entonces, un ejemplo básico que ponen, esto es el Pac-Man, por ejemplo, los juegos electrónicos. El Pac-Man es que recorre una pantalla, derecha, izquierda, hacia adelante, hacia atrás, pero hacia arriba y hacia abajo no conoce. Pero entonces el ser de tercera dimensión decide sacar a ese Pac-Man y lo pone arriba y hace mirar su mundo. Y ve que es un mundo totalmente diferente. Mira todas las líneas que hay, mira todo lo que él ha recorrido, pero no sabe cómo. Entonces ese ser de la tercera dimensión lo regresa a su mundo y ese Pac-Man va y le cuenta a sus compañeros y le dice, yo pude observar un mundo debajo del mío, y ellos no le creen, porque indudablemente no tienen forma de ver hacia arriba o hacia abajo, están en un mundo bidimensional de 2 dimensiones. En nuestro mundo de 3 dimensiones ocurre lo mismo. Esos seres de la 4ª dimensión también tratan de ingresar en el nuestro, pero no lo pueden hacer, sino solamente proyectan su ser hacia nuestra tercera dimensión y aparecen como sombras, figuras tridimensionales, porque no nos olvidemos que un ser de la 4ª dimensión podría ingresar en nuestro mundo como, o sea, en 3 dimensiones, pero no sería un sólido. Y eso es lo que yo vi. Lo que yo vi fueron sombras, fueron personas que ya habían fallecido anteriormente y que estuvieron solamente por unos instantes, y así como llegaron, o sea, delante mío, se pudieron desvanecer atravesando una puerta, una pared, donde ellos anteriormente vivieron. Entonces yo me acercaba hasta ahí y podía observar pues que ese ser se había introducido en el lugar, en una habitación donde él había vivido,
y pues que esa puerta estaba cerrada. Llega a los familiares, mira, pues en realidad es una puerta cerrada. Cuando se describe la persona, es la persona que realmente habitó ese lugar. Entonces, lo que está contenido en este cuento, en este primer cuento, porque hay otros cuentos más, en este primer cuento es ese contacto que hubo con estos seres. Temas, porque son 3 cuentos que hay en ese primer libro. En uno de ellos hay un ser que llega y aparece de pronto en la casa. Yo lo veo, lo trato de seguir, él va y se muestra, se echa en la cama, pero no lograba ver su rostro, era una sombra, un perfil, que mostraba pues una cara con pómulos alargados, una figura un poquito desordenada, como si estuviera riéndose, burlándose. Y luego cuando trata de pasar por mí, yo lo trato de coger, él atraviesa mi mano y sigue su recorrido. Él quería que lo siga hacia donde él fue. Toda una cama a la cual yo no fui, ya me quedé parado, ¿no? Pero estos seres que interaccionan con nosotros, estos vienen de otra dimensión. Hay otra historia, por ejemplo, que también es increíble, que esa me sucedió más bien con mi querido padre, que ya falleció hace muchos años. Hace tiempo, bueno, estuve trabajando en la empresa en COSAPI. Entonces yo tenía mi horario bastante copado, pero un día me di tiempo también para irlo a ver a mi papá que estaba en el hospital. Conversando con él, pues él era bien bromista, ¿no? Entonces yo le comento y ya me dice, ya cuando llega el momento pues serio de despedirse, porque él iba a viajar a Arequipa y se lo iban a llevar en la ambulancia, él me dije, hijo, me dice, yo ya no voy a volver de allá. Pero como dices eso, papá, le digo, tú tienes que volver, tienes que recuperarte. Pero mire, ya no voy a volver, pero sí voy a regresar el día de mi velorio. Regresaré para que sepas bien, me dijo, sepas bien, volveré a las 12 de la noche en punto, 12 en punto. Cuando estén sonando las campanadas, yo vendré y te mostraré que estoy ahí. Ah, ¿sí estás hablando, papá? Le dijo, ¿qué es ¿qué eres tú, adivino? ¿Qué? Le hice un par de bromas. Ya veremos, me dijo. Se fue. Yo después fui como a los 2, 3, a la semana y media más o menos, fui mi papá estaba en malas condiciones ya en sus últimos momentos. Llegué cuando ya fallecía, pero llegué, me despedí de él y él se pudo ir tranquilo. Y justo cuando lo trajimos para el velorio, él prácticamente se manifestó, como me dijo exactamente. Y yo ya con la preocupación de todos los movimientos, papeles que se hacen, bueno, yo seguí nomás pues en mi tema y hasta que ocurrió, pues porque ya eran las 10:30, 11 de la noche, y a la gente, mis familiares estaban cansados de todo lo que habían estado viajando, viendo. Vayan a descansar, les digo. Nosotros vamos a quedar, los hermanos nos vamos a quedar acá. Y los 3 hermanos con mi cuñado pudimos apreciar justamente eso que ocurrió. Pero ellos no sabían qué pasó. Yo sí sabía qué pasó, porque él me había dicho. Y yo les comenté ese rato. 12 de la noche, antes de las 12, en las campanadas que dijo, él se hizo presente. Se hizo presente mediante apagaron, o sea, se está apagando las luces antes de terminar las 8 campanadas, que da a las 12 de la noche. Y él, bueno, apagó, en la parte de atrás tiró unos platos, hizo bastante bulla, se manifestó. Entonces, nosotros pensamos que se habían roto los platos porque el gato los había hecho caer por la oscuridad, pero en realidad cuando fuimos a ver los 4 no había ningún plato roto. Y él, bueno, ya tuve que decirle, padre, descansa, ya sé que estuviste acá. O sea, ese encuentro fue un encuentro increíble que él cumplió exactamente con lo que dijo, ¿no? O sea, como él ya cuando estaba en ese estado ya postrado, él sentía, o a veces las personas sienten que ya la muerte ya se los va a llevar. O sea, ya están en un estado de preparación, ¿no? Psicológica. ¿Y qué cosas verán? ¿Cómo serán? Hay muchas personas que cuentan que ven muchas cosas. Pero él vino, él se despidió justamente de esa forma, ¿no? Y bueno, eso fue algo pues increíble porque coincidió todo perfectamente. Y así como ese, pues hay otros, ¿no? Otros cuentos donde pude ver ya una mascota que tuve, por ejemplo, que la habían atropellado y yo la busqué como 4 días y recién la encontré en una bolsa después de los 4 días. Pero al terminar el tercer día, al entrar a mi casa, la cochera, que bueno, es una puerta automática,
Antes de ingresar yo venía con mi carro y lo veo pues a mi perro que sale también de la cochera, atraviesa la puerta, atraviesa la calle, me mira, me espera y se va. Y con él ocurrió como 3 veces con el perro. Entonces, no sé si algunas personas de repente tienen las condiciones o las cualidades como para poder apreciar eso. Y yo por eso acudía a ese ejemplo que ponía Carl Sagan. Carl Sagan, recordemos que él fue el que hizo, el que fabricó el disco de oro con todos los mensajes de la Tierra hacia posibles extraterrestres, ¿no? Que salió de las naves que ya han salido pues fuera del sistema solar, ¿no? No completamente, pero bueno, ahí en esas naves están. Ese científico estaban empezando con una teoría, la teoría de las cuerdas. La teoría de las cuerdas nos explica, por eso digo, o sea, es increíble porque habría que estudiar un poco, la gente podría estudiar un poco, yo me profundizaba un poco en esa la teoría de cuerdas, en las dimensiones, y en realidad de una dimensión a la otra se puede pasar con ciertas vibraciones a nivel, pues, digamos, atómico, ¿no? Podríamos ver desde el punto de vista cuántico, que ya es otra cosa, que la gente nosotros estamos acostumbrados a una vida material, a una vida en la tierra, de trabajo, tenemos que alimentarnos, salir a comprar, ganar nuestro dinero, pero las otras situaciones no las vemos, ni los científicos las están explicando aún, ¿no? Para ellos todavía es algo que no existe porque no lo han probado, pero las personas que sí hemos visto, o sea, por eso decía al comienzo, ¿no? Hace falta ver para creer, pero yo he visto, los demás no han visto y no creen, no, algunos sí, otros no, y ahí son un poquito escépticos, pero hay que darle cabida a esa cuestión científica porque, así como el ejemplo de la tercera dimensión que ya la manzana quiere ingresar en ese mundo, o el reflejo del vaso que aparece pues en ese mundo de 2 dimensiones, ellos no saben de dónde aparece, pero nosotros sí lo sabemos de tercera dimensión. Pero ya cuando un ser de la cuarta dimensión puede ver en 3 dimensiones, un ser de la tercera dimensión puede ver en 2 dimensiones. No podemos ver atrás o adelante de un objeto, pero un ser de la cuarta dimensión podría ver un cubo por todos sus lados. Podría vernos a nosotros por delante, por atrás, por arriba, por abajo, por todos lados. O sea, y así, vamos a ir y los científicos han llegado hasta, según los cálculos matemáticos, el desarrollo de sus fórmulas matemáticas, hasta 11 dimensiones. Eso, por ejemplo, no es muy conocido para el común de las personas. Nosotros somos personas muy materialistas, creemos solamente en lo que tenemos y en lo que vemos, y más allá no sabemos, o sea, después de morir, ¿qué es lo que sucede? ¿No? Esa es la cuestión espiritual. Entonces, ahí está basado mi libro, y eso, bueno, en las otras obras no es tanto eso. Ahí, por ejemplo, en uno de los libros puedo narrar el encuentro con un ente, una mujer, ¿no? Que aparece en el camino, pero flota, no tiene rostro, se desplaza, te mira y, o sea, te ves, tú sientes que te está observando, pero se va, se desaparece, se desvanece frente a ti. Entonces, esas son cosas increíbles, sin explicación, y la explicación que yo le encuentro, pues, es la única, pues, es una interacción entre dimensiones. El ser vivo tiene un espíritu que es pura energía. Nosotros somos hechos de materia y energía. La energía puede ser desde los átomos hasta que constituye nuestro cuerpo o cualquier cosa que hay sobre la Tierra. Entonces, nuestro cuerpo, ¿qué nos mueve? El espíritu. El espíritu es una energía. Eso tiende a ir a un lugar después de que nosotros fallecemos, pero eso nosotros todos sabemos. Las personas narran que fallecen, ven una luz, otros regresan, otros cuentan más o menos algo parecido, pero lo que yo he podido apreciar es eso, ¿no? He podido observar estos seres, a seres, por ejemplo, que habían fallecido antes, y estos seres que habían fallecido antes, o sea, están delante mío, lo puedo observar, pero no lo puedo tocar. O sea, no se dejan tocar por mí. Si yo quería, por ejemplo, de niño tocarle el pie, levantaba el pie, no se dejaba tocar, pero rápido se iba con la intención de que uno lo siga. El miedo, cuando yo estaba pequeño, era seguirlo y de repente siguiéndolo podría ir a algún lugar que desconozco, ¿no?
He tenido en parte de mi vida cosas increíbles como el desprendimiento, por ejemplo, del alma, del espíritu del cuerpo. Y yo he podido observar desde ese lugar, pues, observaba yo, me observaba yo mismo, observaba a todos los que estaban conmigo en esa sala, y ahí me inundaba el miedo ahí, estando afuera, de no poder volver. Pero ese miedo me hizo regresar también y pude nuevamente, o sea, estar ahí. Entonces, hay varias experiencias que han hecho que yo pueda pensar en ese sentido, ¿no? De lo que te voy justamente contando, te voy explicando. La explicación que le encuentro a eso, pues, es simplemente que es un cambio de dimensión. Es otra dimensión la que interviene ahí, que nosotros no la comprendemos ni la vamos a comprender. Así como los del mundo de las dos dimensiones que no sabían de dónde apareció las huellas de la manzana cuando tocó su mundo, y no sabían de dónde vino, qué pasó. Es algo increíble para ellos, porque no miran hacia arriba ni hacia abajo. Ellos miran solamente para adelante, para atrás, para los costados, no tienen más que hacer. Nosotros igual. Para llegar a otra dimensión, un ser de la otra dimensión para ingresar en nuestro mundo ya incorpora, por ejemplo, el tiempo. El tiempo de esa dimensión solamente corre para adelante o para atrás. Y ese es el otro problema, y a lo que nosotros le podríamos llamar una paradoja del tiempo, ¿no? Está también la gravedad. La gravedad curva todo, todas las dimensiones, hasta la de 2 dimensiones, la curva, de tal manera que si hubiera un ser científico, así como en la tercera dimensión, en el mundo de 2 dimensiones, pudiera tirar una bola, esa bola regresaría porque la gravedad curva todo el espacio. Y con esa curva que ellos no se dan cuenta que existe, pues sienten que la bola regresa a ellos. En nuestro mundo hay muchas cosas que nosotros no podemos explicar. No conocemos del universo, apenas conocemos algo, pues, lo que han visto los científicos, lo que hemos podido ver visto por los telescopios, pero más allá de eso no sabemos, no se sabe. Solamente las experiencias que podrían narrarte muchas personas que estuvieran relacionadas con estos temas, ¿no? Ahí en el cuento hay, que te digo, historias del más allá, son hechos reales, que de diferentes formas uno tiene contacto con esos otros seres que ya existieron acá, ya estuvieron acá, y que, bueno, tuve la gran oportunidad de poderlos ver nuevamente, ¿no? Algunos los conocía, otros no los conocían. Entonces, el hecho es de que uno se encuentra en ese lugar. En otro de los libros se narra también el encuentro con otro ente, podríamos decirle, ¿no? Porque él interacciona, aparece como un ser humano, como somos nosotros, pero como dice la teoría, está en volumen, pero no puede consolidarse acá. Entonces, él incluso se mueve conmigo, pero no me habla, no se deja tocar tampoco. Y cuando de pronto desaparece en tú estás viéndolo y desaparece, se va atravesando una puerta o simplemente desaparece. Entonces, esos seres tratan de transmitir algo. En uno de ellos trató de señalar que en ese lugar pues había algo que se llama que nadie lo había descubierto ni nada. Me señaló primero con unos círculos y unas personas, unas damas que bailaban, y todo eso se pudo apreciar en un ambiente como una especie de un patio de un colegio antiguo. En ese mismo lugar después descubrieron que ahí encontraron, cuando comenzaron a modernizar el colegio, en ese mismo lugar encontraron pues un baúl con bastantes cosas, que uno de ellos pues contenía, era muy probable que sea parte de la vestimenta de la Virgen Santa Fortunata que se venera en Moquegua. Entonces, a este evento se llama, por supuesto, vida con un trío sustento y todo lo demás, ¿no? Le puse nombre a esa historia, el guardián, ¿no? Del manto sagrado. Y así, bueno, con esas historias que te comento, pues, he tenido muchas de ellas, que después de estos 3 libros voy a seguir narrando todo lo que he podido vivir, ¿no? A través de estas historias, que me parecen, por eso te decía, increíble. Increíble porque mucha gente no lo va a creer, es de no creer, o sea, increíble, no creíble, ¿no? Entonces, sucesos, pues, fantásticos, que de repente al común de las personas no les puede pasar.
Pero si indagas un poquito, hay muchas de las personas que han visto muchas cosas y que lo quieren transmitir. Yo lo hice a través de mi libro, que tuve la posibilidad de hacerlo, bueno, pero muchas personas no lo pueden hacer porque tú sabes bien de que para editar un libro se necesita inversión económica y luego el retorno de eso para poder seguir produciendo, ¿no? Y en eso estamos. Eso es lo que te contaría, Rafael. No, muy interesante todo lo que nos cuentas. Entonces, básicamente, o sea, son historias reales, tienen que ver mucho con el más allá, ¿no es cierto? ¿Has tenido experiencias también con extraterrestres, con ovnis? Bueno, se dice que el Cerro Baúl es un gran atractor de estos fenómenos. De hecho, en la parte de arriba, el grupo Rama acampaba, ¿no? En aquellos entonces, y hay como una especie de círculo, pero también yo he escuchado, por ejemplo, que acampaban y tenían experiencias sobrenaturales como de una batalla entre tiahuanacos e incas o como una guerra paranormal que surge ahí, pero también hay historias de ovnis en Moquegua, cualquier cantidad. ¿También te ha pasado eso alguna vez? ¿Has escuchado? ¿Qué opinas sobre el tema extraterrestre también? Sería interesante escucharte. Yo sí creo en la vida extraterrestre porque sería imposible pensar que si nuestra propia galaxia hay millones de estrellas, ¿no? Podemos ver ahí en el cálculo, hay un cálculo de una fórmula que se hace para ver la cantidad de mundos que probablemente con vida inteligente, solamente nuestra galaxia arroja una cantidad increíble de millones de mundos. De esos con probable vida de inteligencia, o sea, una inteligencia extraterrestre avanzada, hasta se puede llegar, dice, hasta un 5 o 10% de la existencia de estos seres, sin incluir a otras civilizaciones. Entonces sería imposible no pensar de que puedan existir otros seres en el universo, no solamente en nuestra galaxia, sino en otras. Y casi más o menos concluiríamos casi lo mismo que yo te podría contar de lo que he apreciado. Cosas que no conocemos, de repente en la tecnología extraterrestre, ellos tal vez se desplacen, según dicen los científicos, ellos se desplazan a altas velocidades que al espectro visible del ser humano no se puede apreciar. Y eso lo prueba un aviador chileno cuando graba esto con una cámara de alta velocidad. Comienza a grabar, simplemente comienza a escudriñar en su avión, porque él era de la Fuerza Aérea, comienza a escudriñar por una cuestión militar. Después, cuando revisa con esta cámara de alta velocidad, mira que algunas naves cruzan a alta velocidad el cielo delante de él, pero nadie los vio. Pero hay otras que sí se han visto, ¿no? O sea, se ven. He podido apreciar algunas veces, pero nunca he tenido algún contacto de ese tipo, ¿no? He podido observar en el cerro, sí, en una oportunidad en Guajone. Mi hermana me dice, mire lo que ocurre acá. Le digo, eso es una luz de un carro, le digo. Un carro, pero ahí no hay no hay carretera, le digo, era un cerro alejado. Cuando esa luz se comenzó a agrandar de amarilla, a azul, a verde, a roja, de pronto las tres luces comenzaban a girar. Perdón. Y luego de girar, se levantó y se fue. Entonces, eso, por ejemplo, no es de ninguna industria humana, ¿no? De ese tipo he podido observar también aquí en Moquegua cuando era más pequeño, una nave en un cerro que tenía las mismas características y también se fue, ¿no? Después de eso no he tenido otras experiencias en ese sentido, pero ¿Y qué opinas de los extraterrestres? O sea, ya de estos seres. O sea, ¿tú crees que vienen de varios planetas? ¿O piensas que son del futuro? O sea, ¿qué explicación, en base a lo que has leído, seguramente has escuchado, qué crees ya? No, sobre las máquinas, bueno, tienen sus máquinas, ¿no? Pero ya sobre los tripulantes, ¿qué nos puedes decir? Yo creo que como no se conoce, dice que el modelo, y lo señala la Biblia también, ¿no? Dice, el modelo inteligente es un ser como el nuestro. Oh. Incluso en la religión cristiana, dice a imagen y semejanza, ¿no? de Dios. Fue creado el ser humano. Y un ser inteligente debe tener dedos, porque no puede tener garras ni nada, porque no podría manipular nada, ningún artefacto inteligente, ¿no? Para desarrollar una tecnología debe tener el modelo universal. Lo que podrían cambiar
es de repente su piel de acuerdo al ambiente, como acá en la Tierra. Pues, hay morenos, hay blancos, hay chinos, pues amarillos, hay de todo. Entonces, así como ellos se han acostumbrado a sus hábitats, ellos podrían estar así, ¿no? No sé si habrás visto en la internet las civilizaciones que describen, pues, algunas personas dicen, no, están ahí ¿cómo les llaman estos? Los grises, no, todos esos. Pero te has puesto a pensar alguna vez de que en la Tierra misma nosotros podamos ser algún tipo de descendencia de algún ser extraterrestre, porque si tú te pones a analizar la inteligencia de la persona, si atraviesas el tiempo hacia muchos milenios atrás, existía, o sea, las personas tenían tal inteligencia que incluso hablaban de la astronomía, hablaban de las ciencias, ellos fueron forjando todo eso, ¿no? Para poder construir nuevamente, digamos, la tecnología para llegar hasta nuestra actualidad. Entonces, estas personas no han cambiado mucho. Yo creo que hay una gran posibilidad, como dicen los científicos, de que es probable que en la Tierra haya existido una vida inteligente que no es la que se llama la raza humana, sino otra civilización. Tal vez las diferentes culturas que han habido en la Tierra narran, pues, como en la India, ¿no? Hablan que su Dios, pues, lo representan así, y sus casas, los edificios los representan de esa forma, porque las naves que ellos vieron, dice que eran edificios como de cristal, que brillaban mucho, tenían luz, y luego se comenzaron a desprender y a irse. Entonces, ese modelo ellos han adaptado y lo han convertido en deidad, y sus edificios, sus construcciones señalan eso. En los egipcios, bueno, los incas, ¿no? Hay figuras que demuestran que de repente los extraterrestres estuvieron antes. ¿Por qué habría que pensar que somos los únicos? Eso sería imposible. Somos solamente una raza que estamos en la Tierra solamente 2,5 billones de años. La Tierra tiene 4.600 millones de años. Y de esos 4.600 millones de años, pues ha gastado, digamos así, cerca de 1.000 millones o 2.000 millones en conformarse para hacer un lugar habitable. Y en ese tiempo, pues, han vivido muchos. No creo que algún vestigio de ese tiempo pueda sobrevivir hasta ahora, ¿no? Avi Loeb, no sé si has escuchado. Sí, sí. ¿Ya? Él, por ejemplo, es un gran científico reconocido, ¿no? Es profesor de Universidad de Ciencias especiales, ¿no? Él hablaba del Oumuamua, que llegó ese meteorito alargado en forma de cigarro, que no parecía pues un meteorito, tenía muchas características diferentes que podría asemejarse a una nave espacial. Pero acá en la Tierra todavía no tenemos la tecnología ni siquiera para poder capturar un meteorito. Si estuviera cerca, o si estuviera, por ejemplo, a 1 año o 2 años de distancia para impactar con la Tierra, aún así no podríamos hacer nada. O sea, no tenemos la tecnología. Pero estos seres yo creo que sí existen, han venido, están en algunos lugares a los cuales el ser humano no puede llegar. Pongamos que se ponen en la zona de, como dicen, de Júpiter. Ahí hablan de que existe una estructura masiva que probablemente podría ser una nave nodriza o algo así. Así corrían las especulaciones. Bueno, no se podría decir hasta que realmente se vea, pero si lo han dicho otros, probablemente podría ser así. Otros hablan que han viajado ya a otro mundo. Y ahí entraríamos nuevamente con la 4ª dimensión, la 3ª dimensión, de que ellos podrían fácilmente manejar, o sea, esa tecnología. El ser humano ha podido trasladar solamente átomos en el tiempo. O sea, para viajes en el tiempo solamente ha podido trasladar átomos, nada más. Pero de ahí estamos pues en la escala de Kardashev, estamos pues en el nivel de tecnología, de inteligencia. Ni siquiera estamos en el 0.4, 0.5 de la primera escala. Y si hablamos de la 7ª escala, la 7ª escala ya serían seres extraterrestres, pues superdotados, casi similares a nivel Dios, ¿no? Entonces, son cosas que el ser humano, o sea, solamente podría creer si lo ve. Por eso decía desde el comienzo, hay muchas cosas
que el ser humano tendría que introducirse a estudiar y poderlo asimilar realmente, porque el ser humano, si uno observa en la calle, en cualquier lugar, una persona solamente trata de cumplir con su teoría de alguna especialidad o alguna, ¿qué se llama? Algo que haya estudiado, pues una especialidad, una carrera profesional. Termina y no se introduce ahí. Espera su sueldo, compra lo que tiene que comer porque somos seres así. Así hemos nacido, así nos hemos criado, pero de ahí para adelante en lo espiritual no tenemos eso. Dice que el ser humano en su capacidad cerebral puede hacerlo todo, pero ¿quién domina eso? ¿Quién domina eso? Se puede hablar de Jesucristo, ¿no? Jesucristo, incluso hablan que Jesucristo fue un extraterrestre. Algunos dicen así, otros no. Depende de la religión. Entonces, hay cuántos factores que al ser humano todavía lo convierten en un ser, lo llevan todavía a un ser que no tiene las capacidades tecnológicas, por más que nos vanagloriemos con que tenemos la internet, pues podemos ver a través del telescopio del James Webb, que hemos podido descubrir, pero más allá no sabemos nada más. No podemos llegar ni siquiera a la estrella más cercana. Muy bien, Juan, y te quería hacer otra pregunta como nos estábamos quedando en ese tema, ¿no? ¿Y qué opinas, por ejemplo, sobre las historias de seres sobrenaturales, ¿no? Duendes, sirenas que hay en Moquegua, ¿no? Las brujas también. ¿Cuál es tu posición? O de repente tienes relatos, porque son leyendas, pues tradiciones, ¿no? Antiguas. ¿Qué opinas sobre este otro mundo de los seres fantásticos, ¿no? ¿Qué espacio le das en tu experiencia? Claro, justamente te mencionaba que tenía, y al comienzo mencionaba sobre la cultura en el mundo desde Europa, ¿no? Hasta América. E incluso hasta en la actualidad, la mayoría conserva algunas cositas en los carnavales, en el Año Nuevo, pues en la misma Navidad. Y hay cosas que están interrelacionadas, ¿no? Los carnavales están relacionados, incluso datan de fiestas que eran paganas, ¿no? Desde la época de los vikingos, donde, bueno, se saca hasta Halloween de ahí, ¿no? Y se festeja, pues, casi contrariamente a lo que en la religión se trataba de ver, pues, a un ser salvador como Jesús, ¿no? Entonces, ellos, para contrarrestar o contradecir eso, están al servicio, digamos, de dioses que son, pues, perversos, o el mismo diablo. Incluso en la actualidad tienes a Baphomet. Baphomet en Estados Unidos le han hecho una estatua de 2,5 metros, y tiene incluso una simbología en sus manos, una mano arriba y otra abajo, o sea, apuntando arriba y hacia abajo, que simbolizan muchas cosas, y hacen sus misas negras. O sea, ese le llaman ¿cómo le llaman a esta? La religión de las misas negras, algo así se llama. Entonces, hasta en la actualidad todavía, o sea, se conserva eso. Los cruzados, los célebres cruzados que vemos en las películas, que salían a luchar por el cristianismo. Ellos antes se salían a luchar porque ellos los consideran los primeros banqueros del mundo, porque iban a donde iban, conquistaban, y colectaban todas las riquezas que habían, pues se las llevaban y se quedaban con eso. Tanto así que llegaron a prácticamente los mencionan como los primeros banqueros del mundo, porque tenían tanto dinero que podían ellos prestar ese dinero. Pero antes de salir hacia esos lugares, ellos hacían una misa negra y se encomendaban justamente a Satanás, y salían con esa fuerza para poder pelear. Entonces, ahí podemos ver sobre la religión, las costumbres, cuál es lo que realmente no es exactamente lo que dicen los libros, sino el mundo se ha desarrollado de diferentes formas. Y lo que, en relación a la pregunta que me hace si he tenido una experiencia esa, sí, en el tercer cuento se habla sobre los... la historia que he puesto ahí son los señores estos que hacían sus misas negras en Moquegua, pero eran los descendientes de los españoles. Que los incas en su tiempo, bueno, hacían sus ceremonias, como se sabe, pues al dios Sol, la diosa Luna, la serpiente, al jaguar, ¿no? Y los españoles, cuando llegan con sus costumbres, ya también insertan sobre todo esto de las misas negras.
Y ahí retrocedemos un poco a Europa. En Europa, entre el siglo XV y el siglo XVIII, pues ha sido una época muy triste, muy terrible, especialmente para las mujeres, porque en ese tiempo pues estaba de moda todo lo que era la brujería. Y todo el mundo creía así ciegamente en el poder de la magia negra, en las misas negras. ¿Qué hizo la iglesia para contrarrestar esto? Estableció en España el Tribunal de la Santa Inquisición. En Francia había los allegados al rey también, o sea, tenían un problema. Incluso le dijeron en la localidad de Labor, en Francia, que es casi limitante con España, y esa zona ellos pidieron al rey que envíen una persona para que pueda combatir que había una plaga de brujas y de brujos. Entonces, con eso de plaga de brujos y de brujas, ellos creían ciegamente que se podía hacer mal a distancia, que se podía matar a una persona, o se podía hundir un barco, o se podía ver con el clima para que esté horrible. Entonces, todas esas creencias estaban, pues, eran bien arraigadas, digamos, en la población. Entonces, ellos han estado con eso, toda la vida han convivido, han muerto miles de personas en esos siglos. Porque primero en Labor hubo un hombre que envió el rey de Francia, y él no fue a exterminar prácticamente a esas personas que las llamaban brujos y brujas, porque el temor que tenía la gente era a ese poder oscuro, a esa magia negra, ¿no? Y eso es real, o sea, eso está en la historia. Eso se trasladó a España. El Tribunal de la Santa Inquisición se estableció y mató a otros miles de personas más en la localidad de Zugarramundi, Zugarramundi era una población pequeña de ganaderos, agricultores, pescadores, ¿no? Y en ese lugar también comenzaron con los que habían huido desde la localidad de Labor, que estaban en Zugarramurdi, y la gente que estaba ahí fue acusada de brujería. Pero como iba avanzando el tiempo y en la política que ellos usaban, pues también la gente, o sea, ¿qué hacían? Comenzaron a acusar a gente que estaba metida en la contra de la política que ellos utilizaban en sus gobiernos, en sus imperios. Los acusaban de brujos y se acabó, ¿no? Y comienza la gran persecución de brujas, pues, ¿no? Como es hasta la actualidad. Estamos en una persecución de brujos, o sea, se inventan algo. Pero ahí era creíble todo lo que había. ¿Qué me sucedió a mí? Eso que trajeron acá a Moquegua, yo vi una oportunidad. Estoy en una zona donde hubo enfrentamiento aquí en Moquegua entre la gente de acá de Moquegua para frenar el avance de las tropas realistas. Y ese lugar se llama Cerro Blanco. Y ese Cerro Blanco es un cerro arenoso, donde por estrategia la Legión Peruana trataba de avanzar a cortar el camino de los batallones que trataban de unirse para nuevamente volver poderoso en la zona del valle y bueno, poder liberar esa zona, ¿no? Para los realistas. Y ahí se hizo una batalla. Entonces en esa zona hablan pues de que peleaban. Yo incluso he encontrado pues restos de sables, uniformes, que están ya súper carcomidos. Las armas pues están ya prácticamente derruidas con el óxido, ¿no? Unos han encontrado hasta sables, ¿no? Pero bueno, el caso es de que yo tenía la intención de ir ahí, pero al cruzar por los cerros, con mis amigos, pues tendríamos en ese tiempo unos 12, 13 años, queríamos cruzar los cerros porque era puro cerro, no había ninguna sola casa ahí. En esa zona enterraban pues a muchos muertos de los no nacidos, o los, ¿cómo le llaman? Los fetos, ¿no? Y esa zona le llamaban Gentilar. En esa zona, al terminar esa zona, pues hay pura quebradita, pura subida y bajada de los cerros hasta llegar al Cerro Blanco. Cuando estábamos dirigiéndonos para allá, había un grupo de personas que avanzaban cantando con sus sanbenitos. O sea, esos sanbenitos eran esos gorros cucuruchos que podían tapando, solo se miraban los ojos nomás, en punta. Esos eran los sanbenitos. De esos hombres se podía apreciar que habían unas columnas de 12 personas más o menos que avanzaban y se pudieron desaparecer también en el mismo cerro. 4 de mis compañeros lo vieron. O sea, pudimos apreciar eso. Era gente pues que probablemente estuvo practicando pues la magia negra, esas cuestiones de las brujas y todo eso. Eso
me traía mucho a recuerdo, pues, lo que había en esa zona. Habían entierros desde los incas y hasta la etapa de los españoles cuando llegaron en el año 1542 más o menos, ¿no? Pero ellos han estado desde 1535 más o menos ocupando la zona. Pero tú sabes de que ahí no podían pues libremente ir a hacer una magia negra como tenían costumbre ya. Ahí tenían que ocultarse para hacer eso. Y de hecho que lo hacían porque formaron unas cofradías, ¿no? Así como los que llaman, ¿cómo se llaman? Le dicen a este grupo. Hay un grupo, ¿no? Que es especial en esto, en cosas de ocultismo. Y así formaron sus grupos y se trasladaban a zonas que no los puedan ver. Porque no te olvides que en ese tiempo las iglesias eran la prioridad para ellos. La iglesia tenía que estar ahí y a la misa no podían faltar los españoles. Y tenía que llegar desde todos los ámbitos hacia esa ubicación de la iglesia que habían construido, pero no podían hacer más. Pero habían grupos que hacían la cultura de la magia negra. Entonces, ahí detrás de esos cerros, yo pude ver ese grupo de personas, pero yo al comienzo pensé que era un grupo pues que simplemente pasaba por ahí, ¿no? Pero no era un grupo que pasaba por ahí porque lo seguimos hasta que se introdujeron justamente en el cerro, como si allá hubiera un portal, ¿no? Ahí se metieron y desaparecieron todos. Estaban cargando una caja como un féretro. Adelante iba uno con una especie de cruz volteada y se metieron justamente donde termina el cerro. Y ahí nosotros, bueno, nos pusimos un poquito nerviosos y ya no llegamos a ir al Cerro Blanco. De ahí, de ese lugar, ya no retrocedimos y nos regresamos. Pero eso es lo que pude observar y lo que pudimos ver, ¿no? Con tres de mis compañeros, de mis amigos del barrio con los que íbamos a correr justamente, ¿no? Entonces, sí, ese tipo de cosas sí se he podido observar en lo que se refiere a brujas. Después a otra, yo lo comparo con lo de las brujas porque la forma como la Inquisición castigaba a los que los acusaba de brujería era eso, justamente esa formación que yo pude ver, que cargaban justamente ese féretro con las personas que las torturaban a ellos, y en las torturas, para hacerlos confesar que eran brujos, morían. Entonces, parece que probablemente sus espíritus, lo que, bueno, ellos han dejado ahí con esa impresión. Imagínate cómo podría estar ese ambiente, ese lugar, para que puedan, estos seres puedan aparecer en este tiempo, nuestro tiempo, ¿no? Probablemente de otra dimensión a la nuestra, porque esos seres ya no existen acá, no están. Como el ser que yo te digo que cruzó, lo quise tomar, pero cruzó mi mano, o sea, pasó claramente por mi mano y no lo pude detener. Así como ese, pues, los demás también se fueron y desaparecieron ahí. Entonces, así ese tipo de cosas, pues son, por eso te decía al comienzo, son cosas increíbles, fantásticas, que solamente una persona que lo vea lo podría creer. Algunos sí lo creen porque muchos han visto también, han tenido la capacidad de verlo. Yo creo que para eso se necesita una persona que tenga esa capacidad de poder apreciar. Yo creo que cualquier persona no podría verlo. De repente en ese momento tienen las capacidades de ver a estos seres, ¿no? O tal vez busquen hacerte una comunicación o decirte algo, buscar algo, como ese mensaje que te explicaba de la cuarta dimensión, de la tercera dimensión a la segunda dimensión, que quería decirle algo. Es como que al Pac-Man que está en su plano, una voz le dice, oye, ¿me escuchas? Y de pronto el Pac-Man escucha la voz y no sabe de dónde viene. Y luego decide sacarlo de ahí y hacerlo ver cómo era pues el mundo de 2 dimensiones pasando a las de 3. Y los otros le preguntaban, a ver, explícanos cómo ha sido. El otro no, se quedaba corto porque no sabía cómo explicar. Entonces lo mismo nos ocurre a nosotros cuando un ser de la cuarta dimensión puede ocupar nuestro espacio acá en la tercera dimensión. No sé si has observado, visto o revisado lo que se refiere a esa teoría de la tercera, cuarta dimensión, cómo se van multiplicando, digamos, los espacios geométricos de los sólidos, ¿no? Porque se pasa de una línea a una figura geométrica, pasa a una figura cúbica. La figura cúbica, que generalmente representada por el cubo, ya se comienza a multiplicar en otros cubos
y ya comienzan a interaccionar con otras dimensiones. Acá tenía algunos videitos, no sé si se puede ver acá o... No, los videos, ¿los tienes en links? Te podría pasar los links para que los puedas ver. Mejor mándame los links porque por el copyright lo van a bloquear el video. Ya, perfecto. Mejor Sí, yo los envío. yo de ahí sí extraigo, pero más o menos en los videos está la explicación de las dimensiones. Sí, así es, ajá, está. Entiendo, sí Y eso entiendo. lo pueden observar bien para que más o menos puedan entender. Claro, el Tesseract, el hipercubo, todas esas cosas. Égole. Claro, sí, pero igual pásamelo para saber qué video es exactamente. Me pasas Ajá. los links y el tiempo si quieres. Allá. Bueno, Juan, y cuéntame un poco sobre cómo poder, como para ir cerrando por esta primera entrevista, porque creo que tienes muchos relatos y me gustaría poder leer también tu libro para preguntarte otras historias, ¿no? Pero, ¿cómo por ejemplo podemos adquirirlos, no? ¿Tú los estás vendiendo en algún punto físico, en Moquegua, o por internet, o en Amazon? ¿En dónde están tus libros? ¿Cuántos son? Sí, tengo 3. Ya hay 3 actualmente. Sí, o sea, tengo 1 y tengo 2 para imprenta. Eso los estaré sacando de acá a un 25 días más o menos, ¿no? Porque es el tiempo que se demora la O imprenta. sea, son volúmenes, o sea, son 3 Sí. volúmenes. Es Algo así. 1, 2 y 3. Ajá, son 3 volúmenes. ¿Y dónde podemos adquirirlos? Yo dejé una propaganda en la red que era mi número telefónico que tiene WhatsApp y se podía enviar a través de Olva. Como estaba enviando todo lo que usted me ha pedido, les he enviado por Olva y ya se hacían cargo del traslado, ¿no? Del libro. Pero el libro ya los estaba ofreciendo en 25 soles. Y ya me llamaban, lo adquirían, entonces se lo enviaba y ya lo recogían y pagaban su envío. Entonces, esa era la forma que estaba trabajando, porque con las editoriales el trabajo es un poquito pues tedioso porque hay que enviar una dotación a esa línea para que las pueda vender y cuando recién tenga el producto, o sea, cuando tengan la venta, recién comienzan a sacarlos los libros y te comienzan a pedir. Entonces, caray. lo que era más pronto, lo más directo era, me pedían a mí, yo se los enviaba directamente, ¿no? O incluso me pedían a través de la memoria para ellos poderlos reproducir. Entonces ya se multiplica el problema porque como tú sabes, Claro. los derechos ya se pierden un poco. Entonces vamos a poner aquí la publicidad para que todas las personas que gusten puedan comunicarse y comprarte el libro, que va a ser fenomenal, realmente. Yo quisiera hacerte, nos quedan menos de 10 minutos, pero Sí. quisiera hacerte una última pregunta por ahora. Entonces, para que nos quede un poco claro, ¿no? Porque esta cuarta dimensión entiendo que es un lugar, un espacio, pero me has hablado de que ahí pueden estar pues seres de otros tiempos, extraterrestres, nosotros los fallecidos. No la termino de entender muy bien, pero de repente con esta pregunta para que por lo menos nos acerquemos un poco más a entenderlo, ¿no? ¿Qué pasa cuando morimos, según tú? En 8 minutos, si nos puedes decir más o menos, Sí, por ¿qué supuesto. pasa con nuestro cuerpo? ¿Por qué algunas personas, por ejemplo, tu papá, por qué sí pudo venir y hacer ruido y otra persona no? ¿Por qué algunos no se manifiestan? ¿Por qué no todos se manifiestan, no? ¿Por qué que hay algo que se los impide? ¿No? ¿Qué es lo que... ¿Cómo se comporta esta otra dimensión? Yo pasa creo cuando que, morimos? claro, yo pienso que cada persona tiene un organismo diferente, características diferentes. Hay cosas que los vuelve especiales a algunas personas y a otras no. Entonces, hay algunas que están más, como te digo, que tengan la mayor capacidad para poder llegar a este punto. No todas pueden ver, no todas pueden interaccionar, no todas pueden regresar también. Ahora, las personas, yo creo, bueno, no tengo pues algo consistente como para decir yo he muerto, he regresado y decir y contar mi verdad, ¿no? Pero sí, lo que puedo sacar como conclusión es de que realmente sí existen en las dimensiones como señalan los científicos, y lo señalan científicos de renombre. Son científicos teóricos que hablan del espacio. Stephen Hawking habló de los agujeros negros, habló de la teoría de cuerdas, que habla del tiempo, la gravedad, la mecánica cuántica. Todo eso interacciona en algo que no comprendemos la mayoría. Entonces, si uno se pone a estudiar, uno va a poder hallar por ahí un resquicio, un camino, una luz para poder seguir
comprender esta teoría y poder realmente explicar lo que sucede. Yo creo que una forma muy eficaz de poder explicar esa interacción entre dimensiones de las personas que mueren y pueden volver, se en espíritu. ¿Qué es lo que haces tú toda tu vida? Toda tu vida pues tienes un balance de lo que hiciste bien, de lo que hiciste mal. Estamos hechos de materia y energía. La energía es lo básico, la materia es la energía condensada, ¿cierto? Entonces, nuestros cuerpos, al morir, tienen una carga que tú mismo has construido, con tu bien y con tu mal. ¿Qué es lo que hiciste bien? ¿Qué es lo que hiciste mal? Eso es lo que queda en tu carga. Cuando tú haces un bien a una persona, y esa persona pues, cuando sabe que tú lo estás haciendo de corazón, él lo va a sentir, pero no lo siente porque es telépata. Lo siente porque tú estás emitiendo un aura de ese tipo positivo, que bueno, decíamos positivo, ¿no? Positivo, ellos lo captan. El resto de las personas también lo captan. Tú cuando encuentras una persona y te conoces a una persona, chocan esas auras y tú sabes que esa persona, tú percibes que si es bien o es mal. Entonces, esa energía es la que nos mueve. Y cuando tú te vas de este mundo, te vas con un balance de esa materia. ¿Qué hiciste bien? ¿Qué hiciste mal? Ese espíritu se va a ir a ese lugar. ¿Podrás regresar o no podrás regresar? Depende, supongo, de tus cargas, lo que has podido acumular. O qué es lo que puedes hacer, cómo puedes volver, ¿no? Y el caso es de que yo a mi padre lo pude sentir ahí, he podido interaccionar con seres, esos seres que te digo de otra dimensión, que siempre se aparecen, algunas se aparecen en forma de persona, como he podido ver una mujer que era rubia con su vestido, pero no se le notaba el rostro. Pero he podido ver también a otra persona que sí se le miraba el rostro, pero más o menos, pero yo pude ver su mirada, que su mirada era como si te atravesara tu cuerpo. Sentías que era una mirada, pues, no sé, como si te quedaras pensativo, algo así te miraba, pero te estaba viendo. He podido interaccionar con otros que no tenían forma, o sea, tenían una forma de sombra, pero tenían una forma humana, pero una forma extraña, como ese ser que vi en el cuento, que tenía los pómulos sobresalientes en exceso en la cara, o sea, salían como si estuviera riéndose permanentemente. Entonces, esos seres no son seres inventados, no son seres que bueno, yo creo que he visto, no, sino son seres que yo he visto y, o sea, necesitas verlo para creerlo. Y esos seres pues interaccionaron, y estuvieron de esa otra dimensión acá. No hay otra forma en que puedan venir. Son seres que ya estuvieron. Uno de ellos, por ejemplo, ya había muerto ahorcado 2 años antes. Y ahí vino con su propia vestimenta con la que estuvo, ¿no? Se me presentó y se metió en su cuarto donde vivía. Entonces, eso, por ejemplo, no es algo inventado, porque yo ni sabía el señor si vivía ahí. Simplemente lo seguí y me explicó todo. Fue mi tía, me dijo que ahí vivía. Pero ese tipo de cosas, bueno, a veces uno se queda corto en explicar. La única manera, pues, explicarlo desde el punto de vista científico es las dimensiones, ¿no? Claro. Claro, y estas dimensiones, claro, esta cuarta dimensión, o sea, en esta cuarta dimensión estarían, a ver, no sé, a ver, los duendes, las brujas, los fantasmas, los extraterrestres, o tú consideras de que pueden haber vibraciones, o sea, en otras dimensiones hay seres más elevados, y otra cosa que te quiero preguntar, ¿esta cuarta dimensión es más pesada que esta? Porque a veces uno entiende que los fantasmas son negativos, los demonios no son seres densos, ¿no? Y si habitaran en esa cuarta dimensión, ¿esa dimensión sería más densa o más elevada? ¿Cómo se puede entender el orden, ¿no?, de estas dimensiones, ¿no? O simplemente es por ponerle un nombre y viven ahí pues todos. ¿Cómo será? No, yo más bien pienso que como todo está diferenciado. Hay zonas, como tú le llamas, más pesadas o menos pesadas. Pero de esa cuarta dimensión. Claro, o sea, de esa cuarta dimensión. Hay zonas. En la tercera no están, definitivamente. La tercera estamos. En la segunda no están. Están en la cuarta, en la quinta. Los científicos, a través de sus fórmulas matemáticas, han llegado hasta las 11 dimensiones. Yeah. Entonces, entre ellas, la cuarta dimensión es la más cercana a nosotros,
es la que podría interaccionar también como otra de las dimensiones. Yo te cuento algo más. Ya. Hay uno de los cuentos que tengo que hablan las 4 amigas y la Ouija. ¿Tú crees en la Ouija? Algunos creen que es un juego, es simplemente una broma, pero yo te puedo, así con pruebas, constatar que esto resultó siendo una puerta, un portal para que ingresen espíritus, pero espíritus que eran, pues, malévolos, malvados, ¿cómo te puedo decir, no? Que ellos, o sea, llegaron y esas personas con las que interaccionaron fueron muriendo, o asesinadas, o quemadas, o enfermas, y otras con un estado de locura. Las cuatro personas, yo pude consultarlas y realmente ellos lo que hicieron ellos es entrar, pensaron que era un juego, y después de ese juego, simplemente cuando comenzaron a ocurrir cosas extrañas salieron corriendo, ese portal se quedó abierto. No es ninguna broma con la Ouija. Entonces, estas personas han ido muriendo de esas formas, creo poseído por esos espíritus que siempre están buscando poseer un cuerpo que sea pues débil, que esté un tanto deteriorado, los problemas, etcétera. Tratan siempre de ocupar. Por eso esas son cosas que la gente no podría creer, pero es parte de la película, parte de las historias, y que yo tengo estos datos de estas personas con las cuales interaccioné también, y una de ellas incluso que la encontré después de eso, era una persona muy ecuánime, pero cuando la encontré en la calle, de pronto me miró, se comenzó a reír con una voz de hombre, era una mujer muy, con una voz muy femenina, ¿no? Pero comenzó con una voz y comenzó a mirar hacia arriba y a hablar cosas que no correspondían en plena calle, a gritar. Wow. Entonces, eso no corresponde a un espíritu normal. Entonces, hay seres, como tú dices, más pesados, menos pesados. Ellos pueden estar según su energía, su vibración de energía, su carga de energía con la cual tú has vivido. Ha sido bueno, ha sido malo, ¿qué has producido? ¿No? Energía positiva, negativa. Yo creo que así las personas se separan cuando mueren. Tú has sido una persona que ha sido justa o qué sé yo, benevolente, de buenos sentimientos, sin traición, etcétera, etcétera, leal. Yo creo que eso tiene un peso específico en lo que se refiere a energía, por así compararlo. Y si es un peso mayor, pues irá a otro lado. La Biblia nos dice en el cielo y el infierno. Ese cielo será pues esa separación. Según lo que tú hiciste, es tu propio balance a dónde vas. Entonces, ahora si tú depende de ti, le abres el portal. A un bueno, a uno malo. Y hay probados, hay malos y hay buenos. Hay algunos que te ayudan, hay otros que no te ayudan. Hay unos que que buscan tu ayuda, más bien. Quieren algo. O te quieren mostrar algo, como me mostraron a mí ese cofre, ¿no? O te quieren enseñar algo que existe en el lugar o algo que ocurrió. Entonces, depende de cómo lo vean las personas y qué es lo que están buscando. Si tú tienes un buen pensamiento, pero te vas por lo malo, entonces, ¿a quién le vas a aperturar a quién vas a llamar? Por ejemplo, si haces la Ouija, a la Ouija y llama a alguien. Ese alguien va a venir, tú piensas que no, pero va a venir, tú no lo ves, pero en algún momento te va a poseer. Y ahí tú vas a comenzar con tus problemas o de salud, o de carácter, o de forma de ser, ¿no? Eso creo que sería más o menos la forma de cómo lo concibo yo, ¿no? Sí, muy interesante, muy acertado. Realmente todo lo que nos has comentado es algo que yo comparto contigo, casi todo, ¿eh? Realmente muy interesante. Y bueno, ya la invitación está hecha para todas las personas que quieran adentrarse en tus escritos, en todo lo que vas a contar y a estar atento porque cuando se estrene este video probablemente ya tus otros libros ya estén ya en catálogo, digamos, tuyo para que puedas distribuirlos. Otra cosita ya como para finalizar, entonces, ¿dónde te pueden encontrar las personas para si es que también quieren, no sé si a lo mejor tienes alguna red social o algo, cuelgas cosas o algún Facebook que quieras compartir o solo a través del teléfono para los libros, como para estar al tanto, ¿no? ¿Tendrás algún método de contacto? Por supuesto, yo te voy a enviar, aparte de lo que voy a decir, te voy a enviar exactamente un módulo que elaboré para hacer la propaganda a través de la internet.
Es un videito atractivo que te jala un poquito y al final está la información de cómo, ¿no? Pero lo estoy haciendo a través del Facebook, estoy haciéndolo a través del WhatsApp, el correo electrónico también. Mi Facebook está como Juan Palza y tengo el WhatsApp que es el 980-333-083, que es teléfono y WhatsApp. Entonces yo te voy a enviar para que lo puedas colocar de mejor forma en página para que de esa manera me puedas apoyar. No, en el video va a salir y en los en la descripción, entonces ahí no te preocupes. Ahí sale mejor. El WhatsApp te envío todo lo que tengo para que me puedas apoyar en ese sentido. También, claro, sí, por el WhatsApp, yo lo comparto a los grupos, a todo. Y ya la última pregunta para cerrar. Juan, estos libros que estás haciendo, ¿es la primera vez que escribes o ya eres un escritor de carrera? No, yo de profesión soy ingeniero. Lo de escribir simplemente quise transmitir lo que pude vivir como una especie de hacer ver, ¿no?, a las demás personas algo que me tenía pues ahí pensando con todo lo que te he explicado, y las personas lo puedan entender de esa forma, porque a veces eso forma parte de una vida como para para que lo sepan manejar, porque a algunos les ocurre y no saben. Alguna amiga, por ejemplo, en un lugar de una casa antigua, tú sabes que en esas casas antiguas cuántas cosas pueden haber pasado con todo lo que te he comentado que trajeron de Europa, la brujería, la magia negra, la mala vibra, todo eso. Esta persona vivía sola en una casa. Y en esa casa la señora que le alquiló, pues le alquiló así rápidamente. Se acercaba el 1 de noviembre, Día de Todos los Muertos. Entonces, estas personas parece que tienen a cierto culto con la magia negra, el culto al demonio y todo eso, porque hacen todas las cosas al revés, una misa al revés, hablan cosas contrarias a lo que se dice en una misa, todo eso. Entonces, esta persona que ya se acercaba esos días, pues la señora le dijo, si te vas a retirar, me tienes que decir un mes antes para que te puedas ir. Pero en esos días, pocos días que estuvo, casi una semana, le ocurrieron muchas cosas en el interior de la casa. Una de ellas, estaba el volumen, se bajaba en su presencia, como si estuviera con el control remoto a 0. Lo subía, se volvía a bajar. Lo máximo ahí ha sido cuando se echó a dormir y sintió que en su cama se subía un niño. Está todo cerrado en su cuarto, todo. El niño se subía en su cama, sintió el peso y sintió que era pequeño el cuerpo que se le acercaba hasta que llegó y la abrazó por la cintura. Entonces ella tuvo el valor de esperar ese momento para poder voltear a verlo. Entonces cuando siente que la abraza, la agarra y ella voltea a verlo, desaparece. Entonces ella lo que hizo fue, al toque nomás, sus hermanas le dijeron, se acerca el 1 de noviembre, te estás ofreciendo, le dice, te estamos ofreciendo para, de repente, como pago de su vida, de la señora. Entonces se fue y la señora no le reclamó por nada y tampoco le dio explicación de lo que ocurría en esa casa. Esa señora pasó como un mes, murió. Entonces hay cosas inexplicables pues que realmente si uno lo observa desde otro lado podría tener explicación, pero para el común no hay una explicación porque solamente tenemos lo que vemos, nada más. Somos personas eminentemente materialistas. Si indagamos un poco más allá, vamos a poder ver que hay otro mundo, otras cosas tan desconocidas para nosotros, pues que nosotros no podríamos explicarlas, como seres humanos, porque tendríamos que adentrarnos ya en algo más en la mente, poder desarrollar otras tecnologías. No se sabe desde los extraterrestres de repente manejen hasta el tiempo de repente, el tiempo, la velocidad de la luz. Nosotros todavía estamos en los primeros pasitos para poder llegar siquiera a 1/5 de la luz. Pero ya otros no, otros la manejan. Y en esas civilizaciones me dice que manejan incluso hasta las esferas de Dyson, que son una estructura que envuelve una estrella, como una malla. Y esa malla absorbe toda esa energía de esa estrella. Entonces, nosotros para llegar a eso, pues, si eso están buscando los científicos a través de los telescopios, si encuentran algo de eso, encontrarían una civilización de ese tipo, de la tercera o séptima que se llaman. Entiendo, claro.
Claro, o Sí, sea, no, de repente no tenemos la tecnología para todavía detectarlos, ¿no? O sea, de repente no somos tan primitivos que no los vemos todavía, ¿no? así es. Y Entonces, eso recién. no nos va a permitir entrar en contacto. Tal vez algunos, como dicen, tengan ya contacto, porque hay algo que no se puede negar. O sea, hay visiones, hay naves que se han visto y que son totalmente diferentes a una nave terrestre. Entonces, ellos no dicen que es porque tienen que decir con prueba, no, sí son extraterrestres. Pero yo creo que sí, los extraterrestres están, ¿no? Han estado anteriormente, tal vez estén ahora y tal vez estén fuera en la periferia del sistema solar o más allá. Pero nosotros no podemos llegar, lo claro es que no podemos llegar ni siquiera a la estrella más cercana a nuestro sistema solar, que está a 4 años luz. O sea, hay propuestas de volar al quinto de la velocidad de la luz para en 20 años poder llegar allá, con una pequeña nave de inspección. Pero ellos vienen con naves grandes, y se ven las estructuras que son grandes. O sea, son cosas inexplicables. No sé si en la Luna has podido ver, también se han visto videos ahí, ¿no? Y en la Claro. Luna, si dan un telescopio, puedes ver algunas cosas. Sí, hay estructuras. Sí. Sí, podrías ver. Algunos dicen, no, esas estructuras sí es verdad, ya no lo vamos a ocultar, pero son de nosotros. La verdad es que hay un proyecto secreto y que no sé qué. Ya también por ahí la quieren barajar, ¿no? Pero sí, de que hay, porque ya las están viendo, son como unos domos, ¿no? Sí se ha visto. Imagínate qué información podrían sacar ellos como gobierno de esas estructuras. Nos llevaría a un adelanto enorme, seríamos pues los esclavos de todos. Y el que descubre eso, pues será el amo del mundo, ¿no? Porque es así, la lucha en el mundo no interesa nada. Tú lo ves en la contaminación, no les interesa a los países que los demás, se contaminen o la Eso tierra sí, tuya. O sea, esa es la ambición como natural Avatar, del ser humano. como en Avatar, como en Avatar. Igual, Pues, ¿no? La verdad, igualito. Igualito. Bueno, Juan, ha sido realmente un placer escucharte porque yo creo que coincidimos extraordinariamente contigo y debe ser porque tú eres ingeniero, ¿no? Entonces tienes un método de pensamiento bastante aterrizado, buscando, o sea, apoyándote en la ciencia, pero sin dejar de lado lo sobrenatural que te ha tocado vivir, ¿no? Como algunos dirían que tienes ojos de ver, otros dirían que eres algo medium, otro diría que te estás situando entre dimensiones, tienes algo abierto hacia esas dimensiones. Y bueno, también supongo por lo de tu papá era curioso, ¿no? Si no, no te habría prometido eso. De hecho, hay un libro de Benítez, ¿no? Que se llama, creo que se llama Pactos y Señales, donde habla mucho de esos casos, o sea, gente que pacta con amigos, hijos, hermanos, padres, para una vez que ellos partan, se manifiesten. Y ese pacto dice que es muy fuerte. Ese pacto, ese solo pacto hace que vengan, ¿no? O sea, por eso te decía, porque algunos sí vienen y otros no, y bueno, ahí más o menos a través de tus ejemplos y de toda tu trayectoria y tus experiencias, mejor dicho, pues nos has graficado extraordinariamente ese tema. Y quisiera invitarte una vez que tenga tu libro y pueda profundizarlo, de repente encontramos otro tema y conversamos. Pues sería interesante volver a tener una charla en un mes tal vez, que estaría excelente. Creo que a todos les va a gustar lo que hemos conversado. Y cuando estés por Arequipa, te invito a la radio también para que estés en vivo con nosotros, ¿no? ¿Cómo no? Perfecto, gracias Rafael, más bien por tu tiempo, por dar ese espacio. A veces es muy necesario, incluso para nosotros que escribimos, y tú sabes que todo eso tiene pues un gasto, un costo, todo eso, ¿no? Difundir los libros, pero lo más importante es transmitir las experiencias reales, o sea, experiencias reales. Eso es lo que nos encantó. Experiencias reales. Ese es por eso nos hemos contactado contigo de inmediato, porque queríamos eso. O sea, nos gusta mucho la realidad. O sea, la ficción es hermosa, maravillosa, pero a nosotros nos interesa todo eso que supera la ficción, que es la realidad. Así es. Muy bien, querido Juan. Bastante, Rafael. No, a ti las gracias. Y